Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En una carta publicada en el Correo Literario en julio de 1864, una supuesta autora de nombre E escribió una carta a su amiga, donde le señalaba: nosotras, las mujeres, podemos tocar el piano, cantar, bordar, tejer, charlar de modas y de trajes, y también, si es preciso, armar un pastel de hoja o sazonar una cazuela. Pero se nos está vedado escribir. Nos está vedado expresar nuestros pensamientos, explicar nuestro propio corazón y dar espacio a nuestras facultades y aspiraciones. ¿Y será acaso esa prohibición el resultado de nuestra impotencia o de la ignorancia de nuestros jueces? Así como aprendemos a coser y a bordar, así también podemos aprender a pensar y a escribir nuestros pensamientos. Esta carta es parte del material que Sara Acuña recoge en su libro Las alas de la mariposa, del cual vamos a estar conversando hoy aquí en La Hora del Museo. Sara Acuña Ábalos es licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Ha impartido seminarios de investigación y clases de escritura histórica. Desde el año 2015 se dedica a investigar de manera independiente para diversos proyectos. Se especializa en la historia cultural del siglo XIX chileno. Bienvenida, Sara, qué gusto tenerte en La Hora del Museo, este podcast del Museo Histórico Nacional, y gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional aquí a conversar. Gracias, Rocío. Sara, bueno, tú vienes desde la disciplina de la historia. Quiero que nos compartas aquí en el programa cómo es que llegas a vincularte con la investigación de la literatura y de las mujeres. A mí me pareció interesantísimo el libro que yo recién les comentaba, Las alas de la mariposa, de Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, porque da una visión y se separa en capítulos que a mí me dan risa por estos imaginarios que hemos construido, estas figuras que yo siento que muchas de ellas permanecen hasta el día de hoy. Pero cuéntanos cómo fuiste uniendo estas distintas disciplinas para dar vida a este libro. Mira, en realidad todo empieza porque yo investigo historia, investigo archivos, y uno de los temas que me interesan mucho es el tema de las mujeres del siglo XIX. Es el tema que a mí me interesa, el siglo XIX, mujeres, siempre. Y en algún momento, pensando en variar un poco el tipo de fuentes con el que estaba trabajando, empecé a revisar novelas buscando estas menciones al indumentario, menciones a las modistas, qué sé yo, y empecé a encontrar como muchas mujeres y muchos relatos diferentes, vistos desde un ángulo masculino, y las empecé como a recopilar. Me empecé a meter cada vez más en textos súper desconocidos, en revistas, en folletines, en periódicos, y empecé como a recopilar toda esta información. Después vino la pandemia, que con el encierro también te obligaba como a reducir al máximo tus posibilidades de investigación, porque estuvo todo cerrado. Sí. Y aproveché eso y armé un proyecto y lo postulé a un fondo del libro. Entonces, no partió literalmente buscando esto, fue algo que se me fue apareciendo, en realidad, y que decidí cómo abordarlo, históricamente, que también es algo distinto. Bueno, y de ahí tú decías, quería saber, me dio curiosidad, ¿por qué te interesan tanto las mujeres de esta época? ¿Algo en particular, alguna historia personal, familiar? No, mira, la verdad es que, yo creo que familiar, sin saberlo, todos tenemos algo, una vinculación. Yo, de hecho, después de mucho tiempo de haber empezado a estudiar las modistas, supe que mi tatarabuela había sido modista, pero eso fue a principios del siglo XX, entonces no eran las del XIX. Pero en particular me interesa el siglo XIX porque lo encuentro muy raro, por un lado, lo encuentro muy complejo, lo encuentro muy
con muchos discursos simultáneos que a veces incluso provienen de las mismas personas, como no había especialización y la gente se dedicaba a muchas cosas. Me parece como muy interesante por ese lado, y las mujeres porque siendo básicamente la mitad de la población es como si no existieran como si no existieran como continuo, de repente uno los encuentra como chispazos, ay, acá hubo un grupo de mujeres que trabajaban, ay, acá hubo un grupo de mujeres que se organizaban, me interesa como entenderlas, como un fluir. Y por eso el siglo XIX está abordado como a partir de los pequeños espacios que se encuentran de repente en los archivos, donde uno agarra grupos de mujeres, pero cuesta un poco encontrar algo más completo. Y eso es lo que a mí me interesa y me mueve, tratar de visibilizar eso. Qué cierto esto que dices, ¿ah? Porque uno ve como, una mujer o un grupito de mujeres es extraño, porque siempre la mitad de la humanidad hemos sido mujeres. Entonces, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy si solo teníamos estas apariciones así como tú dices, como chispazos? Sí, como esporádica, claro, como, uy, justo, o sea, como una invisibilización, ya que parece como demasiado intencionada, es como que las escondieran, como que no las abordaran en su momento, como que se tapan. Y claro, tiene que ver con un sistema también que no las consideraba como ciudadano y todo eso, pero creo que va más allá, porque sin tener reconocimiento ciudadano igual existes en la ciudad. Bueno, vamos a esta etapa de investigación que tú dices, era pandemia. Era difícil ponerse a investigar de manera física, poder ir a consultar archivos. Entonces, ¿cómo vas encontrando estos libros que te van mostrando estas mujeres? ¿O te encuentras, o es al revés, a lo mejor el formato? ¿Qué material vas a consultar que te permiten tener esta figura, este perfil de la mujer del siglo XIX? Bueno, lo entretenido ahí de que, bueno, yo tenía algunos libros ya revisados que había encontrado en la Biblioteca Nacional, como pre-pandemia, y con el encierro me puse a buscar lo que ya hay digitalizado, y resulta que hay mucho digitalizado. Me sorprende porque habiendo tanto y siendo un acceso mucho más fácil, están muy poco estudiados muchos documentos, todas las revistas hay muchas revistas que son bueno, a mí me gustan, es verdad, güey, que no sean entretenidas, para mí son muy interesantes, pero hay muchas revistas y hay muchos libros digitalizados y la verdad es que, o sea, Memoria Chilena para mí es un sitio como que me doy vuelta, así como en Nintendo que te dais vuelta al juego, ya yo trato de darme vuelta a Memoria Chilena porque me gusta mucho, lo encuentro muy Es muy entretenido. bueno, sí, sí, además que tiene todo ahí, todos los hipervínculos, por así decirlo, de lo que uno anda buscando, documentos, fotos, libros asociados, etcétera. No, es genial. Así que la verdad es que fui viendo, revisando y también algunos que los iba descartando. O sea, no es que usé todo lo que hay en Memoria Chilena, pero fui haciendo una selección de textos que me parecían relevantes o los que fui encontrando puntos en común con otros textos, que era en realidad algo que me interesaba mucho, como ir descubriendo como una red entre textos, como que uno se llamaba al otro, de alguna manera. Entonces fue así, fue primero búsqueda mía, después con el encierro fue como ver qué hay, seleccionar, también hay otros sitios donde hay textos, no solamente en Memoria Chilena, también hay en Google Books, hay algunas cosas de Blesgana, en Archive, que es no un conglomerado, pero como que reúne muchas bibliotecas digitales de universidades de Estados Unidos y de otros países de habla inglesa, básicamente. Entonces, eso. Fui seleccionando, buscando y tenía tanto tiempo para leer en realidad que era como, bueno, leo y ahí descarto, veo si sí o si no. ¿De dónde viene el nombre? O sea, yo aquí tengo el libro en mis manos, pero pongo ahí el hilo para ir desenredando la madeja. ¿Cómo surge el nombre del libro Las alas de la mariposa? Bueno, se llama así porque mariposa era una manera muy común en esta época de referirse a las mujeres. Un poco por una manera de tratarlas como seres bellos, como seres ligeros, como seres livianos, como seres
que revolotean, que se aparecen y que de alguna manera cumplen desde ese lugar de mariposa. Me da risa, mía, te dejo hablar, pero es que me da risa Sí, sí, esta cumplen como idea. desde ese lugar de mariposa con la fantasía masculina. Pero lo que me interesaba, por otro lado, era también imaginarme esto como cuando uno encierra las mariposas y hace como, pues, estos fanales que son estas campanas de vidrio donde adentro pones cositas y a veces se ponen mariposas, o un insectario que también es como estas cajitas con alfileres donde están las mariposas pinchadas y van con un vidrio. De alguna manera me parece una metáfora interesante de cómo si una mujer es tratada como mariposa, qué mariposas se seleccionan, qué mariposas se dejan tras el vidrio, qué mariposas se guardan solo para admirarlas y no dejarlas ser mariposas, o sea, llevando la metáfora al máximo, como si fuese mariposa, bueno, ¿por qué también hay que matarlas o hay que diseccionarlas o dejarlas ahí fijas? Entonces, de alguna manera, el libro también cumple con busca cumplir con ese rol, como de generar ese mariposario que estaban generando estos hombres y que están observando, separando, aislando algunas mariposas, mujeres de otras, y guardándolas en una especie de relicario. Esa es la idea de las alas de la mariposa. Bueno, tú haces mención aquí también a una novela que es un clásico chileno, ¿no? De Martín Rivas, que me imagino sirvió también para la construcción de este libro. Pero hay también algunas imágenes de otros libros. Aquí tengo la página abierta yo en uno que se llama Las dos hermanas. ¿Ya? Cuadro de costumbres. Costumbre, sí. Por favor, cuéntanos de este libro y de ese capítulo, Cuadro de costumbres. Bueno, es que eso es bien divertido porque Cuadro de Costumbres es como el subtítulo que tiene el cuento, es un cuento este. Y es lo mismo que Martín Rivas, también se llama Martín Rivas, novela social y de costumbres, si no me equivoco. Es como la bajada que tienen. Y de alguna manera tiene que ver con vincularse con un tipo de escritura de ese momento que tiene que ver con estar identificando y rescatando elementos de la vida nacional y describiéndolos, caracterizándolos, problematizándolos y también de alguna manera encontrar algunas tensiones. Estos autores buscan algunas tensiones que quieren exponer, porque ellos sienten la literatura en general de esa época del siglo XIX, les gana como gran referente, pero no el único, que tienen como una misión social, que tienen esta tarea como escritores de difundir las luces, de mover las costumbres, de transformar la sociedad para que funcione este proyecto republicano que se está armando. Entonces, estos cuadros de costumbre o estas novelas sociales y de costumbres tienen que ver con identificar elementos de la vida real, ficcionalizarlos, pero tratar de encontrar o de dejar algún tipo de enseñanza, pero desde una idea de lo real. Entonces, de eso se trata en el fondo. Me dejas pensando, bueno, si bien se habla, como tú decías, de esto de que las mujeres eran como una mariposa, estoy pensando en Martín Rivas, yo no sabía que era tan antiguo, 1862 dice que se publicó por primera vez, wow, Sí. como uno lo sigue leyendo, no sé, creo que en el colegio ya no, pero a mí sí me tocó leerlo en el colegio, tenía la idea de que no era tan antiguo. Tú decías, los escritores de la época se sentían como con esta misión, en el fondo, de difundir estas ideas de la República. ¿Qué pasa respecto a las mujeres? ¿Serían feministas? ¿Tenían otra visión de las mujeres? ¿O en el fondo estaban contando lo que observaban nada más? ¿O dejan entrever por ahí que las cosas debieran ser diferentes? Yo siento de que no creo que sean escritores feministas en ningún caso. Lo que sí creo es de que ellos sienten algo incómodo. Tengo esa sensación. Considerando los tipos de mujeres, los diversos tipos de mujeres que salen en las novelas, los diversos problemas que evidencian, que tienen que ver con clase, que tienen que ver con sus formas de moverse, con lo que están haciendo o con lo que no están haciendo. Yo siento de que se nota que hay algo incómodo en la percepción masculina respecto a las mujeres. Estas mujeres no salen idealizadas, no aparecen, cumplen algunas idealizaciones, pero no aparecen completamente
santas o virginales o ángeles del hogar, como era como un poco la idea de la época, dentro de sus hogares, sino que aparecen generando situaciones problemáticas. Pero hay una que aparece en una novela que se llama Los secretos del pueblo, que es una mujer que es obstetra. Y la escuela obstetricia es real, o sea, existió en Chile desde 1837, si no me equivoco, puede ser antes o después, pero más o menos alrededor de esa fecha. Y es una escuela que finalmente le da herramientas a las mujeres para administrar los nacimientos, ¿no? Para administrar la concepción. Entonces, eh, siendo que el personaje en la novela es un personaje súper antagónico, muy, muy maligno, muy monstruoso, y que a la vez es algo como real, un tipo de trabajo real. Entonces, ¿de qué manera este autor está como mostrando esta realidad de esta mujer que tiene este poder, que se la dio un hombre, que se la dio Lorenzo Sassier, que era el creador de la escuela? Y cómo esta mujer al final hace cosas con ese poder que tiene. Y eso es solo un ejemplo. Pero en el fondo eso a mí me gusta, porque son cosas, siempre están como vinculándose con lo real, con lo que realmente está pasando, siendo ficciones y todo. Entonces yo creo de que ellos dan cuenta de algo incómodo, de algo que no les gusta demasiado, de una duda, de una necesidad que está surgiendo entre las mujeres o en ciertos grupos. Y eso me parece interesante como de evidenciarlo. Aquí una duda gigante. ¿Hay mujeres escribiendo en esa época? ¿Mujeres que escriban de mujeres? Hay mujeres que escriben, pero les cuesta mucho ser publicadas. El texto, a ver, la clásica Mercedes Marín, que escribe poesía, principalmente, aunque también escribe otras cosas, pero principalmente poesía. Y después está Rosario Rego, que escribe más o menos en la década de 1860, un poco antes. Rosario Rego escribe novelas y ella tiene como una idea súper distinta de los lugares de las mujeres dentro de las familias. De hecho, es como bien interesante. Aparece en el epílogo una mención al texto de la Rosario Rego, Alberto el Jugar, una novela de la Rosario Rego, que es de la misma época de Martín Riva, en el fondo. Y claro, ella está escribiendo sobre la experiencia de ser mujer y su forma de escribir acerca de la experiencia de ser mujer es súper distinta. Súper distinta. O sea, las mujeres no están preocupadas de su talla, esbelto, ni de verse hermosas, ni de o de ser muy malas, o de ser muy buenas, o nada, simplemente están como actuando y participando de su vida familiar o de las situaciones problemáticas en las que se meten por culpa de hombres. Entonces igual es divertido. Ahora ella obviamente también lo hace desde un lugar muy de lo más materno. También su personaje principal es una madre en Alberto el Jugador, que es como el personaje clave. Pero sí, hay mujeres escribiendo, pero cuesta que publiquen. Entonces, esos textos como lo que hay de Mercedes Marín, que en realidad es más poesía, muy republicana, y Rosario Rego en particular, son como las excepciones que hay que agarrarse porque es lo que se puede ver en este periodo, como antes de 1880, que es como el tope que yo me puse de trabajo. Aquí puede que tenga una visión heredada o simplista tal vez, pero se me hace, o será porque yo sí leí Martín Rivas de niña, que las mujeres estaban asociadas como a historias de amor y ya está. Como, no sé, derríbame ese mito, como que su participación, como tú decías, en esto de ser mariposas era como protagonistas de una historia de amor o como sujeto de amor, pero como si no tuvieran otras esferas dentro de su vida. Sí, mira, yo creo que lo entretenido ahí es ver cómo diferenciar entre los tipos de personajes, porque obviamente los principales tienen que ver son el interés amoroso del protagonista, del héroe, del héroe de la obra, del cuento. Entonces, claro, esa tiene que ver un poco con responderle a estas ideas que él tiene del amor y responder o no a sus necesidades o a sus atributos heroicos, de alguna forma. Pero los personajes secundarios no necesariamente están motivados por el amor de pareja. Por ejemplo, retomando Martín Rivas, la mamá de las hermanas Molina, de Delmira y de Adelaida, que es la mamá que tiene esta casa como de esta chingana, este lugar de reunión. Bernarda no está movida por el amor romántico, está más movida por cuidado de sus hijas,
velar por el futuro de ellas, por casarlas, pero ella como madre, independiente que esté preocupada del amor de sus hijas, que tampoco es necesariamente amor, a veces una transacción en realidad. La movilizan otras cosas, la moviliza la clase, por ejemplo, la moviliza el ponerse de igual a igual con el otro. O esta otra que te mencionaba, la que era monstruosa, esta que era obstetra, también lo que a ella la moviliza es un personaje malo, como una mala persona, una mala mujer, pero también lo que la moviliza es ayudar a los hombres a cumplir con sus deseos, lo que la moviliza es ser prestamista también y le da sustento a personas que lo necesitan. También tener una clínica que en el fondo es como un lugar donde se practican abortos, que está escondido. Entonces yo creo que si ampliamos la mirada y no solamente nos fijamos en los personajes principales, efectivamente hay mujeres cumpliendo otros roles que no tienen que ver con el amor, sino que tienen que ver con otras búsquedas. Vamos a esos personajes como más oscuros, entre comillas, vamos a decir, que a mí también me ha dado mucha gracia leyendo los títulos de los capítulos, como tú has dispuesto la información, y es la mala madre y la joven soltera. Estas figuras como peligrosas, por así decirla, o no aceptadas, o no sé, que siguen pintándose hasta el día de hoy, como que uno dice esta palabra e inmediatamente se imagina una persona de carne y hueso con ciertas características. Cuéntanos sobre estas figuras de la mala madre y la joven soltera o la solterona. No, mira, es la joven soltera en estado de casarse. Es como... Ah, ya. Una mariposa. No es la solterona, es la mujer que está en edad de casarse. Porque un elemento que encontré que era común en las novelas era estas mujeres en edad de casarse. Estas mujeres que ya no son niñas, pero tampoco son adultas, están como en un limbo y necesitan una guía dentro de del mundo que crea la novela, necesitan una guía para elegir bien su pretendiente, para elegir bien y tener un buen futuro en el fondo. Lo que también me llamó la atención, así como está siempre este personaje de la joven soltera, me llamó la atención de que no existía en la novela una madre capaz de contener o de ayudar o de orientar a esta joven soltera para su vida futura, ni de aconsejarla, ni de escucharla. Y al mismo tiempo es darse cuenta de que esta mujer, según los discursos de la época, la madre republicana, tenía que cumplir en el fondo con tener una cierta ilustración y ser capaz de llevar su hogar, desde el ideal, llevar su hogar, llevar su familia, qué sé yo, mejorar y cambiar las costumbres de su familia. Y viéndolo en la práctica, en lo que plantean las novelas, no solo una, sino que muchas, me doy cuenta de que las madres nunca están bien preparadas para cumplir el rol que deberían cumplir, entonces siempre aparecen como malas madres, mientras que las niñas solteras siempre aparecen un poco a la deriva y como sin saber bien qué elegir. También es interesante porque piensa de que el matrimonio siempre se ha planteado que es como la institución principal del siglo XIX o quizás de mucho más tiempo, es como lo que ordena la sociedad. Y si importa tanto el matrimonio, yo me pregunto, bueno, pero ¿y por qué si importa tanto el matrimonio? En las novelas yo no veo tantos matrimonios, veo más prematrimonios, veo más cortejos, veo más momentos antes de. Después cuando están casados uno no sabe nada. Cuando Leonor se casa con Martín Rivas, no tengo idea si son felices o no. Solamente sé que llegaron a eso. Y eso, por eso me interesaba como también como identificar a esta joven soltera, identificar a esta mala madre y finalmente también darnos cuenta de que se impone otro papel acá, que es como un buen padre. De hecho, eso me pareció también interesante porque nunca se habla del buen padre. Y los escritores hombres sí tratan de levantar esa figura, al menos eso es lo que noté yo, y eso es lo que va pasando hacia la década del 70, de 1870, como que levantan la figura del padre como el protector del hogar y no la mujer. Entonces eso está como contrario al discurso tradicional del ángel del hogar, que es la madre. El ángel del hogar. Me da risa, yo que soy madre, nada más alejado a ser el ángel del hogar. Es como un demonio Tasmania, más bien. No, pero es que el ángel del hogar es una cosa muy divertida. Bueno, hay otras esferas aquí, de acuerdo a lo que va pasando en ese momento en la sociedad chilena, un momento crítico, lo llamas tú, revolución, bueno, todo lo que tiene que ver con la esfera política o social o de lo que está ocurriendo. ¿Cómo se va viendo eso reflejado también
en cuanto a lo que cuentan las novelas y la participación de las mujeres ahí, o cómo aparecen. Tú pones aquí este libro Secretos del Pueblo, por ejemplo. Yo he descubierto un montón de libros, como que uno piensa que los libros se empezaron a escribir, no sé, hace no mucho. Como que si decimos que ahora la gente no lee, uno piensa que antes no, eran todos analfabetos, entonces no había libro. A veces reducimos demasiado la historia. Bueno, el momento crítico tiene que ver con, en particular, el hecho es la igualdad, que es el elemento que mueve Martín Rivas y que también mueve Los Secretos del Pueblo. A ver, el movimiento de la sociedad de la igualdad tuvo que ver con, a mediados del siglo XIX, con una organización de intelectuales, entre Santiago Arcos y Francisco Bilbao, que buscan movilizar al pueblo, en particular a los artesanos, como para introducirlos en sus derechos ciudadanos y tener una participación mayor en nivel político. Pero ahí lo que me llamó la atención era que en estas dos novelas aparece este mismo hecho, este mismo elemento articulador, como si fuese un contexto para las novelas. Entonces empecé como a analizar las dos novelas y a cuestionarme realmente qué tan masculina era esa revolución, porque al final cuando tú hablas de todos estos hechos específicos de la historia de Chile, pareciera que todos solo tienen que ver con hombres. Son hombres los que generan los movimientos, son hombres los que generan descontento, los que hacen las polémicas, pero lo que evidencian estas novelas es de que no solamente los hombres son los que se ven afectados, los que se ven motivados a hacer las revoluciones, sino que también hay mujeres que están viviendo este mismo proceso y que lo viven o lo experimentan de una manera diferente. Entonces, en particular, en el momento de analizar las dos novelas, me fui dando cuenta de que había muchos, los personajes femeninos eran muy similares, se podía generar un paralelo entre ellos, y eso me hace como cuestionarme un poco por qué para los dos autores las mujeres que están viviendo alrededor de este momento crítico tienen experiencias tan parecidas. ¿Por qué se narra esta similitud? Que al menos en mi opinión tiene que ver con la apreciación de una diferenciación de lo que es la experiencia femenina en la época y con la idealización también. O sea, si al principio cuando estábamos hablando estaba esta idea de la madre republicana, del ángel del hogar, de la mujer que tiene un solo rol, yo siento que ya para la época esta del momento crítico, que es un momento crítico a nivel de reflexión respecto a lo que está pasando en el país, del proyecto de la independencia, el proyecto republicano, creo de que en el fondo se está desarrollando ahí la crisis, se está generando diferencias entre los tipos de mujeres, las experiencias que están teniendo las están llevando a tener vidas diferentes, y por lo tanto este proyecto ideal, esta única mujer existente, creo que se empieza a diversificar a nivel de discurso. Ya no hay una, hay muchas. Y también hay que hacerse cargo de eso, socialmente, porque al final, si no funcionó este proyecto de, bueno, la mujer está en la casa y es un ángel y qué sé yo, y ahora vemos toda esta plétora de personajes en este momento crítico, revolucionario, donde hay una desconfianza o una duda respecto al proyecto, bueno, ¿y qué está pasando también con las mujeres? Y creo que de alguna manera esa paleta queda ampliada y queda identificada en ese momento y en esas novelas. Continúo aquí en el orden del libro, que me encantó esto, que tú mencionas las coquetas y las beatas, que en resumen son estas mujeres que huyen del matrimonio con estas dos vías, claro. Digamos, sí. Que me parece fascinante. Le pongan el título que quieran, pero la idea es escapar como de este único destino que al parecer tenían las mujeres antes, que era casarse, claro. Y tener hijos. Claro. Por suerte hoy día vivimos en más libertad de decisión. Cuéntanos de esta sección del libro. Bueno, encuentro que lo entretenido de las notas de Coqueta y Beata tiene que ver con que es el mismo autor. Obviamente los personajes de las mujeres coquetas y las mujeres beatas aparecen en muchas novelas, pero en particular me llamó la atención, traté como de rescatarlos del mismo autor, que era Ramón Pacheco. Y bueno, son, como dices tú, pues, dos personajes que se niegan al matrimonio, que se niegan a casarse, pero que están como en los dos extremos, de alguna manera. Por un lado, la coqueta, que es una mujer que busca atraer a los hombres, y busca rodearse de hombres y que le hagan muchos regalos, pero no está dispuesta a casarse con ninguno. Y por el otro lado, la beata es como una mujer que es extremadamente religiosa, que va a misa, pero que además no está casada, que genera un poco como de desagrado por su forma de vida,
y que en el fondo está en este otro extremo porque también es un personaje un poco misterioso. ¿Por qué llegó a esto? ¿Cómo llegó a estar soltera? ¿De qué vive? ¿No es cierto? ¿De qué vive esta mujer? Es intrigante. El personaje que sale en la novela de Ramón Pacheco, un personaje súper intrigante que se va a vivir con otra mujer y que trata de influenciarla para quitarle plata y que miente, y que nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe cuál es su origen. Y claro, las coquetas, en cambio, como son jóvenes, están dentro de un contexto familiar, pero no están bien guiadas por sus padres, por su madre, no están bien protegidas, no están bien cuidadas, no están bien enseñadas. Entonces tampoco están dispuestas a realmente casarse, sino que también solo aceptan los regalos y coquetean solamente con los hombres. Entonces, creo que eso era lo interesante, cómo se mostraban también de una manera ofensiva estos dos extremos de las mujeres que no quieren casarse, y se les asignan diversas cualidades que al final las ponen muy en común unas con la otra, siendo dos lados opuestos del abanico, por decirlo así. Entonces, el no querer casarse o el no querer aceptar lo que socialmente es aceptado, las pone en antagonismo, pero a la vez las pone en común. Claro, tienen un objetivo común. Claro. De alguna manera. De todos estos textos que tuviste que revisar, archivos, documentos, bueno, novelas incluso que hay aquí, hasta hay un extracto también de un periódico. ¿Hay alguna pieza que te haya llamado la atención sobremanera o que te haya mostrado las mujeres? Bueno, nos has contado la diversidad, pero las mujeres como tú no creías que te las ibas a encontrar. Algo lo que te muestra que uno a veces tiene su tesis, pero hay algo que te saca de eso, ¿no? O bien algo que te haya fascinado. Es que el libro que más me llamó la atención es el más terrible de todos, que se llama Los secretos del pueblo. Y es terrible porque es muy largo. Es terrible. Es demasiado largo. Son 4 ¿De cuánto estamos hablando? Cada volumen tiene 600 páginas. ¡Wow! Y son 4. Oh. Entonces, yo no sé, y fue exitosa, le fue bien, es una novela, la gente se suscribía para recibir esta novela. ¿Y por qué me gusta, en verdad? Bueno, no me gusta porque sea tan larga, encuentro que es muy tediosa, pero tiene muchas notas al pie, y eso lo encontré muy entretenido, porque te va haciendo vínculos con cosas reales o con acontecimientos reales a los que incluso a veces le da fecha y opina respecto a ello. Entonces me sorprendió mucho porque él era periodista. Martín Palma, que es el que escribió el texto, bueno, en esa época no se llamaban periodistas, se llamaban publicistas, pero ejercía un rol de periodista en distintos medios, entre ellos el Mercurio del Paraíso. Entonces tiene un poco ese afán y me agrada, porque de verdad creo que te va contando otra historia en paralelo, que te, no sé, que te hace cuestionar, o que te hace sentir de que tal vez lo que te está contando hay otra idea de fondo. Entonces ese me gustó harto, y además se hablaba mucho del tema de la emancipación de las mujeres, como que lo ve como algo muy crítico que hay que controlar, y eso me llamó la atención. Así que creo que ese es uno de los que más me gusta. Cuando uno se pone a investigar o se pone a escribir un libro, de repente va encontrando cosas que dice, esto lo voy a poner en un segundo libro. ¿Te pasó eso? ¿Estás trabajando en alguna idea a partir de esto otro? Cuéntanos un poco en qué estás hoy día luego de haber publicado este libro. Sí, mira, ahora estoy trabajando con el concepto de mujeres criminales en el siglo XIX, pero particularmente en 1855. Y sí me surgió de aquí porque revisando periódicos, estaba buscando muchas, de repente me ponía a buscar críticas a las novelas, entonces buscaba como en las épocas más o menos donde yo sabía que habían salido, o revisando folletines, me ponía a leer el diario, porque en verdad me encanta verlo, entonces me ponía a mirarlos para arriba, tan digitalizados, y empecé a encontrar como mención a estas mujeres criminales, que no solamente son asesinas, sino que tienen otras características también, pero el concepto de mujer criminal me parecía muy interesante. Entonces,
de alguna manera se me fueron apareciendo y las empecé a buscar por ahí. Empecé como a irme por ese lado mientras trabajaba con esto. Y en eso estoy trabajando, pues, haciendo este libro que trata sobre el concepto de mujer criminal, que es un concepto amplio que abarca a la mujer que asesina, pero también a una mujer que se suicida y que es tratada como criminal, y también a las mujeres que son asesinadas también son vistas como criminales. Por algo fueron asesinadas. Como que se lo merecían casi. Claro, Algo claro. mal lo hicieron. Algo pasó ahí. Entonces he estado trabajando con ese concepto. También es un periodo en el cual se les deja de dar pena de muerte a las mujeres o se les indulta, porque también se les da pena de muerte. Se les empieza a indultar y empiezan a ser enviadas a la casa de corrección. Entonces también me interesaba como ese discurso que tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, como esta relación triple. De cómo también la sociedad pide la liberación o cómo la sociedad perdona según los periódicos, porque también ese es desde ahí lo estoy trabajando. Cómo la sociedad pide el perdón o perdona y es capaz de hacerlo, cómo el presidente indulta algunos casos y otros no. Entonces eso es lo que he estado trabajando ahora. También lo estuve haciendo con un fondo del libro, pero ahora estoy como trabajando sobre el manuscrito. Pero claro, salió desde acá. Salió de todas maneras. ¿Hay alguna mujer ahí criminal que nos puedas compartir un poquito, ¿no? Sin ánimo de spoilear el trabajo que estás haciendo ahora, pero alguien así como... Porque a uno le encanta encontrarse de repente personajes o gente que vivió en el pasado y que hizo cosas que nos asombran hoy. Me gustan todas, te juro que todas las encuentro geniales. Bueno, está Carmen Pino, que es la última mujer a la que se condenó a muerte y se le dio la pena de muerte, efectivamente. Carmen Pino mató a su marido en 1853 y la mataron a ella en 1854. Y bueno, a mí en particular ahí lo que me parece interesante es que ese es un caso que ha sido trabajado, la Carmen Pino lo han trabajado. Entonces ha sido bien, bien bueno porque he podido trabajar a partir de otros trabajos y empezar un diálogo con esas otras obras, a diferencia de los otros casos que no están trabajados, entonces como que uno parte de cero. Pero con Carmen Pino, que ya está, que la han trabajado otras personas, a mí lo que me llama la atención es la relación que se va narrando en el periódico respecto a esta mujer que se espera que sea muy altanera y muy cruel, y cuando la ven en vivo, las personas no pueden creer lo hermosa que es. Entonces, y después esta mujer empieza a generar distintos gestos en el cadalso, ¿no es cierto? Como antes de, cuando es llevada a ser fusilada, y eso hace que las personas la perdonen. Y ese relato a mí me parece extremadamente rico. O sea, esperamos que sea muy mala, porque en los periódicos aparecía que era una criminal terrible, altanera, que no llora, y luego la ven en vivo y todos la encuentran hermosa y la perdonan. Eso, para mí, es un rollo gigante. Entonces, el perdón público. ¿qué pasa, caché? Por eso te digo que es como la relación entre el poder, entre la sociedad, entre una idea de la sociedad, porque también tú te trabajabas de la prensa, no es como un relato de las personas, sino de un publicista, como te decía el concepto del periodista antes, un publicista que está intermediando y narrándole a las personas lo que ve de esta mujer a punto de morir y las reacciones que tienen las personas y cómo se genera un vínculo entre la mujer a punto de morir, acusada de criminal y tratada criminalmente, con la sociedad, con las autoridades ahí entre medio dando vueltas. Entonces, esas tensiones a mí me parecen hermosas y claro, y como Carmen Pino es la última mujer que muere fusilada, porque hay otras que las condenan a muerte pero las indultan, pero ella la muere fusilada, creo que es un personaje bien icónico y muy interesante. Wow, tremenda historia, me he quedado así como también encantada. ¿Habrá tenido motivos para matar al marido? Decía por ahí en alguna parte, a lo mejor maltrato, no sé, venganza. Tipo, era la mujer, había sido obligada a casarse, cuando era joven, y este hombre era mucho mayor que ella, la agredía y era alcohólico. Entonces ella logra conseguir una separación temporal del hombre, pero luego es obligada a reunirse con él. Y cuando es obligada, ya ella entre medio había iniciado una relación con un primo. Entonces, lo que me parece interesante es cómo se evidencia
lo que conflictúa a las mujeres, las obligaciones que tienen o las limitaciones que tienen desde lo legal, que son también las mismas que salen un poco en las alas de la mariposa. También aparecen, por ejemplo, el tema de los matrimonios por obligación, con permiso de los padres, que es un tema muy relevante en el siglo XIX, que es muy complejo porque muchas mujeres se casaban obligadas. Porque además, claro, no podían, o sea, la razón por la que se casaban era porque qué opciones reales les daba el sistema para sobrevivir. O sea, los trabajos eran muy pocos, muy mal remunerados. Entonces, la verdad es que creo que estos crímenes, en este caso de la Carmen Pino, que te lo escribí mucho, pero creo que da cuenta de eso, de cómo le afectan las realidades jurídicas, las realidades de su entorno, las imposiciones que tienen un eco en la vida cotidiana, pues, en la vida real de las personas. Por supuesto, bueno, por ese entonces como que no había otra manera de supervivencia, porque no podían trabajar de sustento, digamos, para poder vivir. Claro, o sea, podían, pero era como saber que vas a vivir con poco, o tener como un oficio y también jugártela, porque era, por ejemplo, el caso de las modistas, porque era jugársela por generar un espacio y por delimitar esa posibilidad, que la pueden hacer, no es que no, pero cuesta, y todo esto hay que ver como con un discurso también sobre el cual hay que luchar, y eso es así, entonces también hay que evidenciar eso, pero cuesta. Sí, bueno, y ir contra la corriente de la época, ¿no? Contra el qué dirán y todo eso que hasta el día de hoy es difícil. Sara, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. Para mí ha sido entretenidísimo. Me encanta además tener esta mirada de primera línea y derribar mitos y todos estos supuestos que a veces tenemos. Así que muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros tu libro, Las alas de la mariposa. Gracias, Rocío. Estoy muy contenta de esta conversación. Oye, el libro, por si acaso, lo pueden encontrar en Busca Libre. Perfecto, para buscarlo ahí. Así es que ahí aparece, y también me gustaría dar mi Instagram por si... Por supuesto. Mi Instagram es Sara Isabel II. Ese es mi Instagram. Pero no es que Sara Isabel está ocupado. Entonces a mí siempre piensan que es por la reina, a quien respeto mucho, pero es Sara Isabel II. Ese es mi Instagram. Así que cualquier cosa, porque me encanta dialogar, cualquier cosa. Interactuar. Bacán. Buenísimo, entonces, Sara, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Nos despedimos por hoy, bueno, invitados a comprar, a buscar el libro Las alas de la mariposa, que está interesantísimo y además súper entretenido. Gracias, Sara. Gracias, Rocío, que estés bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.